Una mañana de bendición muy, muy especial. Esperemos que todos se pongan cómodos. Los chicos que tienen que salir a la clase salgan. Y los adultos se ponen cómodos de tal manera que podamos tener quietud y atención a la palabra. Esperemos que todos se pongan. Esperemos que salgan los chicos, los adultos se sientan, por favor. Y prestamos atención todos juntos a la palabra. Vamos a estudiar un texto de la palabra que está en Romanos. Por favor, abra su Biblia en Romanos 12, 1 en adelante. Hoy les quisiera hablar de manera breve sobre el cuidado del cuerpo. El cuidado del cuerpo. Romanos 12, 1 en adelante. Vamos a estar leyendo la palabra. Romanos, capítulo 12, versículo 1 en adelante. El cuidado del cuerpo. El cuidado del cuerpo. ¿Lo tenemos? Dice así la palabra. Así que, hermanos, os ruego por la misericordia de Dios que presentéis vuestros cuerpos en sacrificio vivo, santo, agradable a Dios, que es vuestro culto racional. No os conforméis a este siglo, sino transformaos por medio de la renovación de vuestro entendimiento, para que comprobéis cuál sea la buena voluntad de Dios, agradable y perfecta. Digo pues, por la gracia que me es dada, a cada cual que está entre vosotros, que no tengáis más alto concepto de sí que el que debe tener, sino que piense de sí con cordura, conforme a la medida de la fe que Dios repartió a cada uno. Porque de la manera que en un cuerpo tenemos muchos miembros, pero no todos los miembros tienen la misma función, hasta ahí. Pero no todos los miembros tienen la misma ¿qué? Función. Vamos a orar. Padre, te damos gracias en esta mañana por el privilegio que tú nos brindas de poder estar delante de ti, Señor, para honrar, exaltar, adorar tu nombre. Y ahora, Señor, te damos gracias por la palabra que va a ser enseñada, Señor, por esa palabra que se va a impartir sobre nuestra vida. Te pedimos, Señor, que tú nos hables a través de ella, que tu palabra penetre a lo profundo de nuestro ser, Señor, y obre conforme a la voluntad del que la envió. Pero te doy gracias, Padre, en el nombre que es sobre todo nombre, en el nombre de Jesús. Amén y amén. El apóstol Pablo nos habla sobre el cuerpo. Y está hablando de la iglesia como cuerpo. Y mire a quién va dirigida esta palabra, versículo número 1. Va dirigida a los hermanos. Así que hermanos. O sea que los destinatarios de esta palabra son los creyentes. Y no solamente los creyentes en Roma, sino también para nosotros en este tiempo. Y en esta mañana quiero, como en el primer culto, hablar sobre el cuidado que debemos tener del cuerpo. Y cuando hablo del término cuerpo, no me refiero al cuerpo que físico, aunque hay que cuidarlo. Pero el apóstol Pablo está hablando de la iglesia como cuerpo de Cristo. La iglesia como el cuerpo de ¿quién? De Cristo. Y en esta mañana vamos a hablar de que debemos de tener cuidado de tres cosas que el enemigo utiliza para destruir, para dañar el cuerpo de Cristo, o sea, la iglesia. Para que comprendamos, dice Pablo, que nosotros somos el cuerpo de Cristo y que cada uno de nosotros somos miembros de ese cuerpo. Cada uno de nosotros. Y que cada uno de nosotros tenemos una función dentro del cuerpo de Cristo.
Y así como Pablo toma como referencia el cuerpo físico y dice que como el cuerpo físico tiene muchos miembros, así es la iglesia de Cristo. Tiene muchos miembros y cada miembro del cuerpo de Cristo tiene una ¿qué? Función. O sea, cada creyente que hace parte del cuerpo de Cristo tiene una función dentro del cuerpo. Una función dentro del cuerpo. Y cuando hablamos del cuidado que debemos de tener como iglesia, que es representada como el cuerpo de Cristo, en primer lugar debemos de tener cuidado, en primer lugar, de la división. ¿De la qué? División. Si algo el enemigo utiliza para dañar la iglesia como cuerpo es dividir al cuerpo, dividir la iglesia. Y el enemigo usa esa semilla de maldad para dañar la iglesia. Jesús dijo claramente, una casa dividida que no prospera. Y el enemigo sabe que si algo afecta no solamente la iglesia, sino también afecta a una familia, afecta a una empresa, afecta a una nación, afecta a un pueblo, es que la división. Por eso, dentro del seno de la iglesia, cuando usted vea personas que quieran llevar a dividir, ¿qué hay que tener hacer? ¿Hay que tener qué? Cuidado. Porque el enemigo empieza a sembrar cizaña para dividir. Porque el enemigo sabe, como bien dice el proverbio popular, divide y qué, y reinarás. Satanás sabe eso. Y una de las herramientas, de las armas que utiliza Satanás para destruir una familia es dividir la familia. Para destruir una congregación es dividir la congregación. Para destruir un país es dividir el país. Porque al haber división, se empieza a desintegrar. Yo recuerdo hace años que estaba trabajando en la iglesia de Madrid, que hubo una situación dentro de la iglesia. Unos hermanos, unos líderes, empezaron a maquinar, queriendo dividir la iglesia. Y recuerdo que, ajenos a lo que estaba pasando, el pastor Fernando y mi persona que estábamos en la iglesia, fuimos de repente a una oración madrugadora. Allá la oración se hacía miércoles y viernes de 4 a 6 de la mañana. Y fuimos a la oración y estando en la oración hubo un mover de Dios. Fueron unas 7, 8 personas y en esa oración hubo un mover de Dios. Y en ese mover de Dios Dios usó una hermana para hablar en lenguas y la otra para interpretar. Y empezó Dios a sacar a la luz y dijo, así como en los tiempos de Coré, hay entre vosotros que división. Y salió a la luz, empezó a aflorar todo lo que estaba sucediendo dentro del seno de la congregación. Y por eso, cuando en estos días yo oraba, le decía al Señor, ¿de qué quieres que predique el día domingo? Predique el cuidado que hay que tener como cuerpo de Cristo. Hábleles, y Dios me llevó a hablarme también personalmente a mí. Cuide el cuerpo de Cristo. Que nada ni nadie los vaya a dividir. Que cuando venga el enemigo a sembrar cizaña, a traer división, podamos discernir y desechar para que el enemigo no ponga esa semilla y cause daño dentro de la congregación. Dentro de la congregación. Porque Satanás utiliza la semilla de la división para dañar la congregación. También la utiliza para dañar una familia, como bien dije, para dañar una empresa. Y nosotros no dimensionamos el daño que causa. Y de manera ingenua no le prestamos atención cuando eso empieza a moverse y el enemigo cumple su su propósito, que es dividir, dañar. Es impresionante porque el mismo apóstol Pablo, mire lo que habla en Filipenses 3.
Vamos a Filipenses 3. Cuando yo leo este texto digo, tremendo. 3:2. Filipenses 3:2. ¿Qué dice Filipenses 3:2? Duro, ¿no? Esa palabra. Guardaos de los perros, guardaos de los malos que obreros y guardaos de los que mutilan el cuerpo. Wow, palabra dura. Guardémonos de los que ¿qué? Mutilan el cuerpo. Por eso cuando llegue alguien a nosotros, sea en la iglesia, sea en la familia, sea en la empresa, aún en este país que está tan dividido en este momento, a mí me preocupa el país, que hay una división que terrible, que en medio de esa división se ponen unos contra otros y se agreden y hasta muertos hemos visto ya, porque hay una división tremenda. Y cuando el enemigo pone esa división, ¿quién cree que está ganando y está feliz? Satanás. Él no se divide a sí mismo, pero sí divide lo que quiere destruir. Entonces, cuando vemos el texto bíblico, dice la palabra del Señor, el mismo apóstol Pablo en Filipenses 3:2 dice, guardaos de los mutiladores ¿de qué? Del cuerpo. Mutiladores del cuerpo, que dañan el cuerpo. Eso es lo primero que debemos cuidar, para que el cuerpo esté saludable, para que la iglesia esté saludable, para que la familia esté saludable, para que el país esté saludable. La división, debemos de guardarnos de eso. Lo segundo que debemos de guardarnos, de la murmuración. Lo segundo que debemos cuidarnos, de la murmuración. Yo aprendí algo, Dios me enseñó algo. Nunca hables nada negativo de una persona a no ser que esa persona esté presente. Escuche bien. Nunca hables algo negativo de una persona a no ser que esa persona esté ¿qué? Presente. Cuando también vemos que el enemigo utiliza la murmuración y nosotros no dimensionamos el daño que causa la murmuración. Por eso cuando alguien llegue a murmurarle algo, a decir algo contra alguien, ¿qué va a hacer usted? Guarde que silencio. El mismo escritor bíblico dice en los Salmos, no nos sentemos en silla de qué? De escarnecedores. No nos sentemos en silla de escarnecedores. Cuando alguien venga a hablarle mal de otra persona, tenga en cuenta esto, que si le habla mal de otra persona, también va a hablar mal de usted. Y no le preste atención a esa ¿qué? Persona. Y muchas veces nosotros ingenuamente caemos en ese error. Caemos en ese vacío de permitir que nos hablen mal de otra persona y hasta terminamos dejándonos minar de lo que nos están hablando. Porque le siembra la cizaña a través de la murmuración de su corazón y después empieza usted a decir, oye, como que sí, empieza a analizar y oye, como que sí tiene razón. Y empieza el enemigo a tomar ¿qué? Ventaja. Por eso cuando se ve el cuidado que hay que tener con la murmuración. Estos días, hablando por teléfono con un pastor. Este pastor me dijo, empezó a hablarme mal de otra persona. Y cuando él empezó a hablarme mal por teléfono de otra persona, ¿sabe que yo le dije? No tengo tiempo. Después hablamos personalmente y le corté, le dije, es más,
esa persona, no me hable de esa persona porque yo la conozco hace más de 30 años. Así que no venga a hablarme mal de esa persona. Y lo corté. Después hablamos. Y no le dé pie para que siguiera, ¿qué? Hablando de esa persona. Porque es que la palabra del Señor es clara, que tengamos cuidado con esa semilla que llama ¿qué? La murmuración. Para que no caigamos y resultemos sentados en silla de ¿qué? De escarnecer. De pronto, ¿le ha pasado a usted que llega alguien y le dice, oye, mire, al hermanito fulano de tal, mire a la hermanita fulano de tal, fulana, mire cómo es? Y empieza a hablarle. Y usted sin saberlo inconscientemente, empieza a dejar minar su corazón contra esa ¿qué? Persona. Contra esa persona. Así que seamos sabios, aprendamos el cuidado que debemos tener. Y aún como iglesia, tomo la iglesia como cuerpo de Cristo. Tengamos cuidado que alguien hable mal de la iglesia. Si alguien habla mal de la iglesia, ¿de quién está hablando mal? De usted, porque usted hace parte ¿de qué? De la iglesia. Usted hace parte de ese cuerpo que es la iglesia, el cuerpo de Cristo. Y cuando una persona habla mal de la iglesia, está hablando mal del cuerpo de Cristo y se está metiendo en un problema no con el hombre, sino con el Señor, porque le dice la Biblia que la iglesia es cuerpo ¿de quién? De Cristo. La iglesia es cuerpo de Cristo. Y por eso, para que ese cuerpo esté saludable, debemos cuidarlo. Cuidarlo. Hace un tiempo alguien empezó a hablar mal de la iglesia cristiana. Es que los evangélicos, no sé qué, los evangélicos, no sé cuánto. Inmediatamente dentro de mí se me revolcó mis entrañas y una vez corté y le dije, no hable mal de la iglesia, porque yo hago parte ¿de qué? De la iglesia, yo soy miembro de la iglesia de Cristo. Y si yo permito que hablen mal de la iglesia de Cristo, van a hablar mal también de mí como parte del cuerpo ¿de quién? De Cristo. Entonces debemos de ser cuidadosos con eso. No permitir, mis amados, y no caer en ese vacío de oír personas que vengan a minar y hablando mal del mismo ¿qué? Cuerpo de Cristo. Del cuerpo de Cristo. De alguien del cuerpo de Cristo. Por eso la escritura es clara. El apóstol Pablo dice, tengan cuidado con el cuerpo de Cristo. Porque la escritura dice, volvemos allí a Romanos 12, mire lo que dice la palabra. Volvemos a Romanos 12. Dice, versículo 3, viene el tercer peligro del cual tenemos que cuidarnos. Primero, de la división. Segundo, de la murmuración. Y el tercer peligro que tenemos que cuidarnos como creyentes, como iglesia del Señor, es del orgullo. Mira lo que dice la palabra. Lo tenemos Romanos 12, versículo 3. ¿Qué dice el 3? Leámoslo nuevamente. Digo pues por la gracia que me es dada a cada cual que está entre vosotros, que no tenga más alto que concepto de sí mismo. ¿Qué más dice? Del que debe tener. Que el que debe tener, sino que piense de sí con cordura, para que no tengamos y caigamos
en el error, en el vacío del orgullo. Del orgullo. Porque es que muchas veces también pasa eso, que Dios empieza a usar a un líder y cuando el líder empieza a ser usado por Dios, ¿sabe qué hace Satanás para dañar a ese líder? Le infla ¿qué? El ego. Entonces el líder ya se siente porque soy usado por Dios, empieza a ver a los demás por encima del hombro. Y la forma en que Satanás destruye la vida de ese líder es inflándole el orgullo. El orgullo. Y cuando esa persona, Satanás le infla el orgullo, dice que antes de la caída viene que la altivez de espíritu. Mi amado, mi amada, entre más Dios le use a usted, más humilde sea. También, pero no solamente pasa en el liderazgo, pasa en los negocios, en la empresa. Mire, uno encuentra, yo he tenido la oportunidad de ver personas que son humildes, pero de un momento a otro prosperan económicamente y cuando tienen plata, entonces ya miran a los demás que sobre el hombro. Y empiezan a menospreciar a los demás. Empiezan a menospreciar a los demás. También he encontrado personas que Dios les ha permitido surgir en su trabajo y entre más alto cargo, algunos se inflan en su orgullo y empiezan a mirar a los demás por encima del hombro. Al contrario, entre más Dios te use, sé más humilde. Entre más Dios te bendiga económicamente, más humilde sea. Entre más Dios te honre en su trabajo y te ponga en lugares de honor, sea más humilde. No se deje que el enemigo mine su corazón y siembre orgullo en su corazón. Siembre orgullo en su corazón, porque eso causa, eso daña. Daña a la persona. Y si es cristiano y está haciendo alguna labor dentro de la iglesia, daña lo que está haciendo dentro del cuerpo de Cristo y genera un daño tremendo. Mire que uno ve casos de casos. Personas que de un momento a otro Dios las bendice, después ya empiezan a sentirse mucho mejor o más que otros y empiezan a menospreciar a los otros. ¿Qué dice el apóstol Pablo ahí en el texto que leímos? Nadie tenga mayor concepto de sí mismo que el que debe tener. El otro texto dice también, considera a los demás como superiores a él mismo. Entonces, lo tercero que tenemos que cuidarnos es de ¿qué? Del orgullo. Del orgullo. Primero, de la división. Segundo, de la ¿qué? Murmuración. Y tercero, del orgullo. Para que cuando Dios te bendiga, Dios te lleve a un lugar de honra, te bendiga económicamente, te use, nunca cambias. Al contrario, entre más te levanta el Señor, más humilde sea. Más humilde. Y cuarto y último, mire lo que dice la última parte. Versículo número 4. Volvemos a leerlo. Dice, porque de manera que en un cuerpo tenemos muchos miembros, pero no todos los miembros tienen la misma ¿qué? Función. Yo les compartí en el primer culto que qué pasaría si usted esta mañana será levantado y encuentra que el brazo derecho dice, no quiero hacer nada. Se le habrá quedado ahí quieto así. Hoy no quiero trabajar, no quiero hacer nada. Me rebelo contra el cuerpo y no quiero hacer mi función, no quiero hacer nada. ¿Qué le ha pasado con su cuerpo? ¿Hubiera sido afectado? Claro. Y usted que le habla al brazo y le dice, sirve, haz lo que tiene que hacer. No, no quiero hacer nada. Y se le queda ahí inactivo. ¿Cómo lo llamaría a ese miembro? ¿Cómo le diría? ¿Brazo qué?
¿qué palabra usaría? Brazo inútil. Haga lo que tiene que hacer. Pero peor aún, yo les decía en el primer culto de hermanos, que usted será en esta mañana a las 5 de la mañana el corazón le ha dicho, no quiero hacer nada. No quiero hacer nada. ¿Y qué? Y mire qué hacen, pero no quiero hacer nada. ¿Qué hubiera pasado? ¿Hubiera afectado todo el cuerpo? Claro. Pero ¿sabe que en la iglesia sí hay miembros que no hacen nada? No hacen nada. Y al no hacer nada afecta en todo que el cuerpo. Porque todos los miembros de nuestro cuerpo físico, cada miembro tiene una función. Y si uno de los miembros no cumple la actividad, lo que le corresponde hacer, afecta a todo que el cuerpo. Así pasa en la iglesia. Como miembro del cuerpo de Cristo, si yo no hago lo que me corresponde hacer, mi función dentro del cuerpo de Cristo, estoy no solamente siendo inútil, sino estoy afectando el cuerpo, el funcionamiento del cuerpo. Así es. Por eso es que también causa mucho daño, así como la división, así como la murmuración y así como el orgullo causa daño al cuerpo de Cristo, también la inactividad de los miembros causan daño. ¿Cuánto les ha pasado? Sean sinceros conmigo, que han dicho, hoy no quiero ir a culto. ¿Les ha pasado? Dice John, cada 8 días me pasa. Ya mejoró, es cada 15. Una vez estaba una mamá convenciendo al nene que fuera a culto. Entonces se despertó el nene y dijo, yo no quiero ir a culto. Y la mamá, tiene que ir a culto, hijito, nene. Entonces le dijo, dame 3 razones para que yo vaya a culto. Le dijo la primera, porque tú eres cristiano. Le dijo la mamá, desde bebé has sido cristiano. La segunda, porque hoy domingo es el día del Señor. Y la tercera, porque tú eres el pastor de la iglesia. Hubo un domingo, hubo un domingo, esa semana yo he estado enfermo y un domingo que tenía pereza venir. Entonces pensé, llamo a un hermano que predique, pero me vino a mí esa reflexión. ¿Por qué tengo que ir a culto? Porque es el día de ¿qué? Del Señor. Y porque tengo una responsabilidad no con la iglesia, no con la asamblea de Dios, sino con quién, con el Señor del cuerpo. Y el Señor del cuerpo me asignó una ¿qué? Responsabilidad. Y más que una responsabilidad, un privilegio de cumplir una función dentro del cuerpo de Cristo. Y me levanté y dije, me voy así maluco como estoy, me voy para el culto, vine al culto, prediqué el primer culto, me senté por aquí al lado de la plataforma, algunos hermanos se acercaron a saludarme, me veían, estaba un hermano me preguntó, estás como raro, pastor, pero no sabía, yo no le dije que estaba enfermo, pero al finalizar el segundo culto ya me olvidé que estaba enfermo y el Señor me restauró mis fuerzas. Pero lo importante es que cumplamos la función. ¿Cuál es la función que usted tiene dentro del cuerpo de Cristo? Cantar, tocar, predicar, enseñar en un discipulado, aún aportar económicamente, ayudar. ¿Cuál es la función que Dios le ha asignado dentro del cuerpo de Cristo? Si usted no lo hace, le está fallando no a la iglesia, le está fallando no al hermano, no al líder, le está fallando al Señor del cuerpo. ¿Y quién se llama el Señor del cuerpo? ¿Cómo se llama? Jesucristo. Yo lo tengo muy claro, que si yo no hago lo que me corresponde, mi función dentro del cuerpo de Cristo, estoy fallándole al Señor del cuerpo.
no a la misión, no a la iglesia, no a los creyentes, sino al Señor del cuerpo. Pero así hay muchos líderes que dicen, hoy no hago nada. Algunos creyentes, hoy no quiero hacer nada. Hoy me rebelo. Hoy voy a ser inactivo. Pues usted está fallando ¿a quién? Al Señor. Por eso causa daño, afecta el cuerpo de Cristo. Pero un cuerpo saludable, ¿cómo es un cuerpo saludable? Físicamente hablando. Donde todos los miembros cumplen una ¿qué? Su función. Cada uno es activo dentro del cuerpo, cada miembro cumpliendo su función. Si algo el Señor quiere es que cada creyente cumpla su función dentro del cuerpo de Cristo. Que cada uno haga lo que le corresponde ¿qué? Hacer. Y que no critique al otro, porque eso pasa. Mire, el miembro del cuerpo de Cristo que no cumple la función se dedica a criticar. Un día aquí entre nos estábamos hablando con los pastores en una reunión de pastores. Nosotros tenemos una reunión de pastores cada primer miércoles de cada mes en Bogotá. Nos reunimos los pastores de la Asamblea de Bogotá y de Cundinamarca. Más o menos 400 pastores. Y la reunión empieza a las 10 de la mañana, de 10 a 1 de la reunión, pero de 8 a 10 es el refrigerio. Nos subimos y en un cuarto piso, un restaurante grande que hay en el concilio, ahí el refrigerio. Y nos reunimos de a 4 o 5 meses a compartir, 4 o 5 pastores, 10 pastores por grupitos a compartir, a hablar entre nosotros y a preguntarnos cómo estamos. Es un tiempo muy bonito de compartir también como pastores. Y una vez me reuní con 3 pastores, acá no recuerdo cuántos, 3 pastores más, y empezamos a hablar. Y un pastor de los que estaban ahí dijo: nuestra semana fue pesada. Entonces le preguntó a los pastores: ¿y por qué? Dijo: porque tengo 3 viejas chismosas en la iglesia, que son el problema, hermano. Eso, esas mujeres, eso encienden hasta unos. Entonces los que lo miran alrededor dicen: son viejas desocupadas. ¿Quiere terminar el problema? Póngalas a hacer algo. Porque el miembro que está en activo, haciendo lo que tiene que hacer, se pone a hacer lo que no le corresponde. Entonces, meditaba yo en la palabra. Porque hay creyentes que si no cumplen la función activa dentro del cuerpo de Cristo, se pueden hacer lo que no les corresponde. ¿Qué? Les corresponde hacer. Por eso el cuerpo saludable es aquel donde todos los miembros, escuche bien, todos los miembros están activos, haciendo cada uno la función que le corresponde. ¿Qué función le corresponde a usted dentro del cuerpo de Cristo? ¿A qué Dios le ha puesto dentro del cuerpo de Cristo? ¿Qué es lo que le corresponde? ¿Cuál es su función específica dentro del cuerpo de Cristo? Si usted no lo hace, afecta al cuerpo. Pero lo más tremendo, el Señor del cuerpo va a demandar a usted lo que le corresponde hacer. Por eso, cuando hablamos de la salud como iglesia, como cuerpo, cada don, versículo 6, termino leyendo. ¿Qué dice? El 6. Romanos 12:6. De manera que, teniendo diferentes ¿qué? Dones. Tenemos diferente actividad, función dentro del cuerpo, y el Señor nos ha equipado a cada uno con diferentes dones. No haga lo que no le corresponde hacer, pero haga dentro del cuerpo lo que le corresponde hacer. El don, la función que Dios le ha asignado. Mire que cuando yo me convertí al evangelio, empecé la vida cristiana, yo quería ser un cantante famoso. Imagínate, yo me imaginaba con mi maletica viajando a todas partes del mundo cantando y llenando estadios. Y me inspiraba a los cantantes famosos de la época. ¿Sabe cuál era? No, Michael Williams. ¿Saben cuál era? Estanislao María. Si yo grito, Cristo vive. Y yo decía:
Y la primera oportunidad que me dieron, me soltaron el púlpito y mi pastor me dijo, va a predicar. ¿Y qué cree que empecé a hacer? Lo que mi pastor no me iba a mandar. Mi pastor me dijo, va a predicar en el culto de jóvenes, un culto los sábados a las 6 de la tarde, recién compartido. Y cuando me dieron la oportunidad del púlpito, yo dije, ay, voy a sacar el cantante que llevo dentro. Y cuando empecé a cantar, los hermanos iban por fe, yo iba por fe. Y a la mitad de la canción yo todo consagrado, ya los ojos cerrados, imaginándome ya cantando en otros países. Cuando abrí los ojos, los hermanos están mirándome así. Y ese día Dios me aterrizó. Y me dijo, la función que tú tienes no será cantante, será que expositor de mi palabra. Y me aterrizó. Y desde ese día estoy cumpliendo la función que Dios me ha asignado. Y lo haré hasta que Cristo venga, hasta que Él venga a su presencia. Así que sea viejito. Y yo le digo al Señor, cuando esté viejito, si Cristo no ha venido y no me ha llamado y me falta el último diente por caérseme, ahí con el último diente seguiré predicando la palabra del Señor. Porque es la función que tengo dentro del cuerpo de ¿quién? De Cristo. Y tengo que hacerlo. Tengo que hacerlo. Porque si no lo hago, Dios me lo va a ¿qué? A demandar. ¿Cuál es la función que Dios le ha asignado? Por eso dice la palabra que Dios le ha dado una función y le ha otorgado unos dones para edificación del cuerpo de ¿quién? De Cristo. Sirvámosle a Dios, cumplamos la función y habrá un cuerpo sano para la gloria del Señor. Y no habrá un cuerpo donde la mitad de miembros funcionan y la otra mitad no hacen ¿qué? Nada. No, que todo el cuerpo sea proactivo, cumpliendo cada uno la función que le corresponde. Se ponga en pie por un momento y vamos a orar. Usted le va a decir, Señor, yo quiero que el cuerpo de Cristo esté ¿qué? Saludable. Y para que el cuerpo de Cristo, de mi Señor, esté saludable, voy a cuidarme de la división. Voy a cuidarme de la murmuración. Voy a cuidarme del orgullo y voy a ser activo dentro del cuerpo de Cristo, haciendo lo que a mí me corresponde hacer. Cierre sus ojitos, levante sus manos y vamos a orar. Padre, te doy gracias en esta mañana porque tú nos has dado el privilegio de ser el cuerpo de Cristo. Ayúdanos, Señor, para ser un cuerpo saludable. Que cada uno de nosotros podamos cumplir la función que nos ha sido asignada por el Señor del cuerpo. Padre precioso, que cada miembro del cuerpo sea activo para gloria y alabanza de tu santo nombre. Te doy gracias por cada uno de los miembros. Todos son importantes, mi Señor. Padre, todos y cada uno de mis hermanos y hermanas que hacen parte de la iglesia son importantes para ti, Señor. Todos son valiosos para ti, mi Señor, porque todos hacen parte de un mismo cuerpo. Por eso en esta mañana te doy gracias, Señor, y te pido, Padre, que esta congregación, que esta tu iglesia, Padre, sea una iglesia sana, precioso Dios, para honra y alabanza de tu nombre. En el nombre precioso de Jesús, te doy a ti la gloria, el honor y la honra. Gracias, Padre. En el nombre de Jesús, nuestro Señor y nuestro Salvador. Amén, amén y amén. Levántele un aplauso al Señor. Dígale, Señor, gracias. Porque soy parte de ese cuerpo. ¿El cuerpo de quién? De Cristo. Parte del cuerpo de Cristo. Soy miembro del cuerpo de Cristo. Puede sentarse. Y hasta ahí vamos en la transmisión. Bien, quiero tomarme 2 minuticos.